Hola, ¿qué tal? Soy David Luna, formador de la Escuela de la Energía de la Fundación Naturgy. Durante este mes, el Ayuntamiento de Mijas organiza, en colaboración con la Fundación Naturgy, la jornada de hábitos de consumo energético y medidas de ahorro de bajo coste. Esta jornada está programada por la Escuela Municipal de Energía de Mijas y tiene como objetivo ofrecer una formación gratuita a la ciudadanía en materia de consumo energético en hogares. En este pequeño vídeo vamos a dar algunos trucos sobre buenos hábitos de consumo energético y cómo lograr ahorrar energía en casa de una forma sencilla y con un coste nulo o muy pequeño. Además, el próximo lunes 31 de mayo a las 9:30 de la mañana estaremos en directo a través del Facebook de Mijas Comunicación, donde resolveremos cualquier duda relacionada con hábitos de consumo energético y medidas de ahorro en hogares. Bueno, uno de los principales grupos de consumo energético en el hogar es el sistema de calefacción, ya sea calefacción a través de una caldera con radiadores de agua, ya sean estufas, un brasero o radiadores eléctricos, ¿no? Entonces, algunas medidas interesantes para llevar a cabo pueden ser, en el caso de tener radiadores de agua con un sistema de calderas, regular los termostatos, ¿vale? En la zona que estemos habitualmente en el día, durante el día, ¿no? Una temperatura de 20 grados es suficiente. En el caso de los dormitorios, donde pasamos menos tiempo durante el día, con 17 grados sería suficiente. Y en el caso de las zonas donde no estemos, pues con 15 grados de temperatura o incluso anulando el propio radiador porque no necesitamos usarlo, estaríamos ahorrando energía, ¿vale? También interesante purgar estos radiadores de agua al inicio del invierno, ¿vale? Al inicio del invierno porque se va a acumular aire en el interior de los radiadores y esto va a hacer que el rendimiento de la instalación disminuya. Es decir, vamos a gastar más energía para calentar, ¿vale? También no tapar los radiadores. Muchas veces acostumbramos a colocar ropa encima de los radiadores y esto también sobrecalienta los equipos y disminuye el rendimiento de la instalación. En el caso de utilizar radiadores eléctricos o estufas, colocarlas en el centro de la habitación para que el calor se expanda con más facilidad en la habitación. Evitar infiltraciones de aire, cerrar puertas de las habitaciones que queremos calentar y cerrar persianas y cortinas durante la noche ayudarán a mantener el calor dentro de la vivienda. También es importante asegurar un buen mantenimiento de la caldera y de los radiadores en caso de tener un sistema de calefacción centralizada. Otro de los principales grupos de consumo es el consumo de refrigeración, sobre todo en los meses de verano. En los meses de verano es donde más se nota por la calor que hace. Acostumbramos a poner durante muchas horas el equipo de aire acondicionado. Esto al final del mes lo vemos reflejado en nuestra factura de la luz. Entonces aquí es interesante pues evitar la exposición solar, por ejemplo. En el caso de que estemos enfriando, tratando de enfriar una habitación, un salón o la vivienda, echar las cortinas para evitar que entre la radiación solar y nos cueste más energía y al final más dinero enfriar la vivienda, ¿vale? También ventilar la casa en las horas más frías. Es decir, si tenemos que ventilar la vivienda, no vamos a abrir la ventana durante la tarde, que es cuando más calor hace, sino que la vamos a abrir durante la noche o durante las primeras horas de la mañana. De esta forma, luego nos va a costar mucho menos volver a enfriar con el aire acondicionado la vivienda. También es interesante, muy importante, fijar la temperatura del aire acondicionado entre 21 y 23 grados. Aunque entiendo que muchos de nosotros llegamos a casa acalorados, sobre todo por la tarde, y ponemos el aire acondicionado a la menos temperatura que dé porque tenemos mucha calor. Esto, al final, lo que se traduce es en un consumo energético muy grande del equipo de aire acondicionado. Entonces, la temperatura del aire siempre debe estar entre 21 y 23 grados para hacer un uso eficiente de la energía, ¿vale? Y también, interesante, enfriar la estancia, la habitación, la casa, la vivienda durante la noche. Durante la noche, sobre todo ahora que entra el nuevo cambio tarifario,
en la que tenemos a partir de las 12 de la noche, vamos a tener las horas valle donde el precio de la energía va a ser menor. Entonces va a ser interesante encender el equipo de aire acondicionado durante la noche, entre 21 y 23 grados, para enfriar la vivienda y que luego nos aguante fría durante el día sin la necesidad de tener que volver a encender el equipo de aire acondicionado, al menos durante bastantes horas. Bueno, entrando ya con los equipos electrodomésticos que tenemos en casa, el frigorífico es uno de los que más consume porque al final está encendido pues durante todo el día, ¿no? Entonces es importante comprobar que está en buenas condiciones, ¿no? Es decir, comprobar que el frigorífico pues está separado de la pared unos centímetros para que haya un paso de aire y no se caliente demasiado. Cuanto más se caliente el frigorífico, más le va a costar enfriar los alimentos y más energía va a consumir, ¿vale? También que esté en una buena ubicación, es decir, que no esté junto a la ventana, donde va a recibir mayor luz del sol y va a calentarse más, o que no esté al lado, por ejemplo, del horno, ¿vale? Si está al lado del horno, cuando encendamos, cuando pongamos el horno, va a irradiar calor sobre el frigorífico y aunque no nos demos cuenta, el frigorífico va a estar consumiendo más energía para enfriar los alimentos, ¿vale? También importante limpiar la parte de atrás alguna vez, de vez en cuando. El polvo que se acumula en la parte trasera del frigorífico también causa que este equipo se caliente más de lo necesario y consuma más energía de la que debería, ¿no? Otra forma de ahorrar, de forma sencilla, sería esperar a que los alimentos se enfríen antes de introducirlos en la nevera. Es decir, si acabamos de terminar de cocinar y nos ha sobrado algo de comida y queremos guardarlo para otro día, si aún está caliente, en lugar de meterlo en la nevera, vamos a dejar que se airee fuera y lo introducimos a menor temperatura. Como he dicho, cuanto más caliente estén o los alimentos o el frigorífico en sí, más energía va a consumir el frigorífico, ¿vale? También es lógico evitar que la nevera pues esté abierta durante mucho rato. Ahora casi todas las neveras modernas hacen un pitido si se queda encendida durante mucho rato y nos damos cuenta, pero las antiguas todavía no. Y en caso también de frigoríficos antiguos, vigilar el tema de las escarchas, de que no se forme hielo en el interior del frigorífico. Y si se forma, pues ir quitando ese hielo, porque al final lo que hace es que nos cueste más enfriar los alimentos y el frigorífico reduzca el rendimiento. Reducir el rendimiento, ¿qué es? Más consumo energético, más dinero que nos cuesta en la factura. En otros electrodomésticos como la lavadora y el lavavajillas, es importante utilizarlos a plena carga. Si nos fijamos en el manual de instrucciones de los equipos, vamos a saber cuál es la capacidad máxima de nuestro electrodoméstico. Esto nos va a hacer que pongamos o estemos utilizando en los electrodomésticos justo el tiempo necesario y no pongamos más lavadoras ni más veces el lavavajillas de la cuenta. En caso de que decidamos poner la lavadora y el lavavajillas a media capacidad, ¿vale? Estos electrodomésticos a día de hoy disponen de programas diseñados para trabajar a media capacidad que nos van a hacer reducir el consumo energético de los equipos, ¿vale? Por otro lado, siempre que sea posible, que los tejidos lo permitan o que la ropa no esté demasiado sucia, lavar con agua a baja temperatura. Cuanto menor sea la temperatura del agua, menor es el consumo energético de la lavadora, ¿vale? Pero esto, claro, dependerá del tipo de tejido y de las circunstancias. Interesantes también los programas eco y los programas cortos que van a consumir menor energía. Todo esto se puede consultar en el manual de instrucciones de los equipos. Se puede ver todos los programas que tiene el electrodoméstico y cuál es el consumo de energía de cada uno de ellos, ¿vale? Y también podemos ver qué programa podemos usar según el tipo de prenda que queramos lavar. Por último, utilizar los programas, en el caso de la lavadora, utilizar los programas a mayor temperatura durante la noche, a partir de las 12 de la noche. Es decir, en las horas valle. Sobre todo ahora con el nuevo cambio tarifario, a partir de las 12 de la noche la energía
va a ser más barata que en el resto del día. O si tenemos una lavadora y podemos ponerla en vez de entre semana el fin de semana, también vamos a tener el precio de la energía más barato en horas valle el fin de semana. O sea que es importante concienciarse para cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos de poner en este caso pues la lavadora, ¿vale? Por otro lado, en la cocina tenemos muchos de los electrodomésticos de la vivienda, ¿no? El horno, el microondas, la vitrocerámica o fogones en caso de que vaya por butano la cocina, ¿no? Entonces, utilizar el carro residual de la vitrocerámica y el horno. ¿Qué es esto? Pues en caso, por ejemplo, de que tengamos una vitrocerámica, qué sé yo, acabamos de terminar de hacer un estofado. Pues si ahora queremos cocinar unos filetes, lo más lógico es echar a un lado el estofado y colocar la sartén con los filetes en el mismo fuego, ¿no?, de la vitrocerámica, en el mismo círculo de la vitrocerámica donde estaba el estofado, porque todavía estará caliente. Así vamos a invertir mucha menos energía en freír esos filetes, porque todavía tenemos caliente ese círculo de la vitrocerámica, ¿vale? También importante usar fogones o usar los círculos de la vitrocerámica con el tamaño adecuado. Es decir, no vamos a poner una sartén que sea mucho más grande que el fogón en un fogón pequeño, sino que lo tenemos que poner en un fogón adecuado a su tamaño. Tampoco poner una olla que sea mucho más pequeña que el fogón porque estarían saliendo las llamas alrededor de la olla y eso al final es energía que estamos malgastando, energía que estamos desperdiciando, ¿vale? También, en caso en que podamos, para hacer pues un potaje, para hacer unas lentejas, utilizar la olla a presión. La olla a presión cocina al final estos alimentos en un periodo de tiempo mucho más corto y vamos a consumir mucha menos energía, ya sea energía eléctrica si tenemos una vitrocerámica o butano si tenemos una cocina que funcione con butano, vaya. Siempre que se pueda usar la olla a presión, nos va a facilitar mucho el trabajo, o sea, vamos a cocinar mucho más rápido y además vamos a ahorrar energía sin darnos cuenta, ¿vale? Otro de los equipos consumidores de la vivienda es el calentador de agua, ya sea un termoeléctrico o un calentador a butano o a gas, ¿no? Es importante que cuando nos vayamos de vacaciones o estemos unos días fuera, apaguemos estos equipos. En el caso, por ejemplo, del termoeléctrico, lo que hace es calentar agua. Cuando ese agua se enfría, vuelve a encenderse el termo y vuelve a calentarlo. Si lo dejamos muchos días sin utilizar, el agua va a estar calentándose y enfriándose constantemente y vamos a estar consumiendo energía. Por eso, muchas veces, cuando la gente está fuera de su casa durante mucho tiempo y ve que le llega una factura de la luz que es muy parecida a lo que paga normalmente cuando está en casa, se extraña. Pero se puede deber a cosas como esta, a dejar encendido el termoeléctrico durante muchos días, ¿vale? Gestionar el tiempo de ducha. Bueno, esto es algo lógico, algo que hacemos habitualmente, controlar un poco, no ducharnos más tiempo de la cuenta, más tiempo del necesario, ¿no? Pero esto ya al final es a comodidad de cada persona, ¿no? También en el caso de los termos de gas, que la llama no esté encendida 24 horas o por lo menos apagarla una vez al día o apagar cerrar la bombona de butano, cerrarla por la noche. Al final, esa pequeña llamita también está consumiendo algo de butano, algo de energía, ¿vale? Y muy importante también la ubicación. La ubicación, en el caso del termoeléctrico, es muy importante que estén bien ubicados y estén bien aislados, ¿vale? Para que el gasto de energía pues sea lo menor posible, ¿vale? Estando en el interior va a estar mejor aislado del exterior y el gasto energético del propio termo va a ser menor. Para la iluminación, una medida de ahorro muy importante es sustituir las bombillas convencionales por bombillas de bajo consumo o bombillas LED, ¿vale? Tampoco nos vamos a volver locos y nos vamos a poner a cambiar las bombillas de toda la casa, ¿vale? Pero conforme se vayan estropeando, conforme se vayan fundiendo las bombillas que ya tenemos, vamos a cambiarlas por unas bombillas LED. Al final la bombilla LED consume mucho menos, incluso la mitad, que una bombilla convencional y además ilumina mucho mejor.
¿vale? La iluminación es mucho más homogénea. Usar la luz natural, bueno, lo hacemos habitualmente, ¿no? Abrir las persianas, abrir las cortinas durante la mañana, que aprovechar esa luz y no tenés que encender la luz artificial, que aparte de ahorrar energía, también es más perjudicial para la vista, ¿no? Comprobar los interruptores que cuando ya son viejos, pues se pueden quedar encendidos, comprobar que todos los interruptores estén apagados, si no se está usando esa estancia, esa habitación, ¿no? Estas son cosas pues que hacemos nosotros lógicamente, pero bueno, hay que ser consciente de ello y estar al tanto de que también es un ahorro, ¿no? También en el caso de comunidades de vecinos, pues detectores de presencia o tener una programación horaria del uso de la iluminación, ¿vale? La iluminación de las zonas comunes, que se encienda pues en unas horas determinadas o que haya detectores de presencia que se enciendan según la presencia de personas también en las comunidades de vecinos, ¿no? Y luego pues tener paredes o techos con colores claros va a hacer que la luz refleje mucho más y tengamos mucho mejor iluminada la estancia, ¿vale? Sobre todo en el caso de luz natural, vamos a hacer que esta refleje mucho más, vamos a tenerlo todo mucho mejor iluminado y quizás en esas horas del día, en las que tenemos mucho sol, no es necesario encender la luz artificial y pues eso es un ahorro energético al final y un ahorro económico en la factura de la luz. Por último, hay un pequeño grupo ahí de consumo que se llama consumo fantasma, ¿no? Que es un consumo que al final no vemos, no nos damos cuenta, pero está ahí. En el caso, por ejemplo, de los pilotitos rojos, de las regletas donde enchufamos el pilotito rojo, el botón rojo. En el caso de la televisión, también el pilotito rojo que hay. Todo esto creemos que no consume energía, pero al final es un consumo, aunque sea muy pequeño, todo suma, ¿vale? Así que apagamos estos pilotitos rojos siempre que podamos, estos pilotitos rojos de las regletas, apagados, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, en las planchas, cuando vamos a planchar grandes cantidades de ropa de golpe para no tener que encender la plancha muchas veces, ¿vale? Y eso, pues al final es un ahorro de energía en el hogar. Y también, pues lógicamente, intentar no dejar encendido ningún aparato y ninguno de estos aparatos, ningún electrodoméstico, ¿vale? Bueno, y hasta aquí con el vídeo. Espero que os hayan sido de utilidad, pues estos truquitos que hemos estado viendo para hacer un consumo responsable de la energía en el hogar, ¿no? Y estas medidas de ahorro de bajo coste que hemos visto. Y os recuerdo que el próximo lunes 31 de mayo a las 9:30 vamos a estar en directo en el Facebook de Mijas Comunicación para contestar cualquier duda sobre todo esto que hemos visto o cualquier duda adicional que podáis tener. Yo aquí ya os dejo. Muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo.